Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Pasando el Rato. Hoy nos encontramos con el coronel Pedro Rojas. Entonces, coronel, cuéntenos un poco de usted. Bueno, primero felicitarlos por este podcast y gracias por esta invitación. Bueno, pues, ¿qué les digo? Primero soy el papá de Pau. Soy un hombre casado hace 28 años, este año, con mi esposa Gloria, 2 hijas. La mayor es Pau, la menor es Alejandra. Ale le decimos cariñosamente aquí en la casa. Ahora está en Canadá. Un saludo especial, mi pulguita. Yo digo siempre que me preguntan que yo soy un soldado, porque obviamente pues estuve en el ejército durante 33 años, pero por supuesto soy un hombre amante de la familia, de mis padres, mis hermanos. Pienso que después de Dios la familia es lo primero. Y por supuesto que esta carrera militar pues exigió a veces dejar a la familia. Va a sonar un poco fuerte, ¿no? Como en un segundo plano. Y ese es un problema que tenemos los militares. Pero los grados van pasando, los años van pasando y yo fui afortunado porque tuve la oportunidad de pertenecer a un arma que es la inteligencia militar, y tuve la oportunidad de estar con mi familia, digamos, a donde iba, ¿no? Un oficial de infantería, de caballería, a veces no puede hacer eso, porque tiene que estar permanentemente allá con una disponibilidad absoluta. Entonces, digamos que fui privilegiado, fui bendecido en ese sentido. Entonces soy un soldado, soy un hombre con principios cristianos, republicanos, democráticos, patrióticos, y soy un hombre pues que amo la vida, que amo la familia, y bueno, aquí voy a estar para que ustedes me bombardeen. Bueno, coronel, nos alegra mucho escuchar eso, pero bueno, nosotros queremos saber de dónde nació el gusto o la idea de ser militar en la adolescencia. Mi padre, que actualmente tiene 91 años, una edad tremenda, ¿no? Él es un sargento primero del ejército, retirado. Mi padre entró al ejército en el año 51, hace mucho tiempo. Y cuando yo soy su hijo mayor, cuando él se casa ya retirado, siendo un suboficial retirado, en el año 68, yo nazco en el 69, pues yo no conocí esa faceta como militar de mi padre. Yo lo conocí como un trabajador del Ministerio de Defensa, porque él se pensionó como militar y volvió a entrar a la justicia penal militar, e hizo toda una carrera y se pensionó. Entonces yo lo conozco cuando está en esa segunda fase, como un empleado de la justicia penal militar. Entonces yo recuerdo, yo tengo unas ideas vagas, unos recuerdos vagos, bueno, unos vagos, otros que están muy centrados en mi mente. Por ejemplo, en el batallón Girardot, en Medellín, porque mi padre lo trasladan a Medellín, a la justicia penal militar en los 70s. Era una época muy convulsionada, todavía no había llegado el tema de la cocaína, pero sí estaba la marihuana. También era un momento coyuntural en Colombia, porque estaba el M-19 haciendo muchas cosas malas. Y en esa época los militares tenían la facultad, a través de la justicia penal militar, de investigar y juzgar a los guerrilleros. Entonces mi padre hacía parte de esa justicia penal militar. Entonces yo cuando iba a su oficina, le está hablando del batallón Girardot en Medellín, ese es un batallón que queda allá en Medellín, un batallón del ejército, y él trabajaba en el juzgado penal militar.
Yo jugaba entre expedientes, entre abogados. En esa época pues no había computadores, era la máquina de escribir. Entonces a mí siempre me impactó eso. Entonces, yo leía esos expedientes, pero más allá de eso, como que el tema militar era un batallón, pero yo veía a los soldados que pasaban. La verdad no me gustaba mucho, ¿no? Porque no me llamaba la atención, me llamaba la atención más como el rol de mi padre en ese momento. Okay. Pero ya después cuando crecí, a mi padre lo trasladan para Bogotá, eso fue en el 80, por temas de seguridad, porque estaban matando a los integrantes de la justicia penal militar por toda esta problemática que había en Medellín y en el país. Entonces mi padre llega en el 80 a Bogotá, llegamos nosotros, mis hermanos muy pequeños, yo tendría por ahí unos 11 años quizás en el 80, y empieza otra historia en mi vida porque ya mi padre estaba en sus últimos años ya para pensionarse, su segunda pensión. Entonces yo ya estaba más grande, yo ya estaba en bachillerato, y pasa algo que fue determinante en mi vida, porque mi madre siempre pues, ha sido una persona que nos ha inculcado mucha disciplina, ha sido digamos la mano fuerte en la casa, sin decir que mi padre no nos disciplinaba, pero la que nos pegaba era mi mamá, con la correa, y ya ustedes no les pegan hoy, pero en esa época sí nos pegaba mucho. Entonces llegamos de Medellín, y a mí yo entro a estudiar primero bachillerato a un colegio Minuto de Dios. Todavía existe. Sí. Entonces hice primero, yo venía de ser muy buen estudiante, pero primero pasé ahí raspando. Y sigo con segundo, y segundo por vago pierdo segundo de bachillerato. Entonces ese hecho me marcó, porque mi madre de castigo, muy brava, me mete a un colegio militar. De castigo. Como de 14 años. ¿13? Sí, más o menos, como 13 años. Y eso para mí fue terrible, porque la vocación como tal no la tenía. Sí, siempre me había interesado por la historia militar, por la historia en general, me gustaba. Pero ese hecho fue determinante, porque ahí entro al colegio militar, me peluquean, uniformes, empiezo a entender un poco, íbamos a un batallón, a instrucción militar, y ahí es cuando empiezo a recibir y a entender esa vocación militar, porque la carrera militar es una carrera vocacional, 100% vocacional. Hago segundo bachillerato, y pasé de ser el vago o el estudiante irregular a ser, digamos, un buen estudiante. Y durante todo mi bachillerato fue así. Mi padre se retira en el 90, o sea, todavía él estaba trabajando sus últimos años. Yo ya estaba más grande, yo ya entendía más las cosas. Había investigado sobre su carrera militar, donde habían sido sus primeros años, y empecé a cogerle cariño al tema militar. Pero no había otra persona que me influenciara. Es decir, que hubiese habido un oficial o alguien cercano, no. Sí, era el ejemplo de mi padre y el colegio militar. Y ahí, cuando estoy en 11 grado, es donde con un amigo que también llegó a ser oficial, que era un gran amigo del colegio, decidimos presentarnos a la escuela militar. Pero, es decir, fue algo que salió de mi iniciativa, ¿no? Ni mi papá ni mi mamá, fue una sorpresa para ellos. Mi madre siempre dice que ella no me daba más de 2 meses en el ejército. Bueno, mamá, duré 33 años en el ejército. Entonces, entro a la escuela militar y empiezo a conocer, pues, digamos, los vericuetos y las intimidades de esta carrera tan bonita, tan compleja. Hay una frase, más adelante me acuerdo quién la dijo, pero es algo así como: la profesión militar es una responsabilidad
o mejor, ser militar es aterradoramente responsable. Creo que fue Sócrates. Y la repitieron después Napoleón y otros grandes estadistas. Pero entro a la carrera militar, estoy pues el tiempo de mi escuela y llego a mi primera unidad. Y ahí hubo un hecho que fue determinante también en mi carrera. Yo salgo como oficial de infantería. Infantería, esa fue mi arma. ¿Y en qué año fue la entrada a la escuela militar? Bueno, esa fecha no se le olvida a ningún militar. Entonces uno la sabe con exactitud. 21 de enero de 1988. Esa fecha, perdón, está grabada porque es un día muy especial. Yo recuerdo que pues va la familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y como cosa curiosa, Gloria, mi esposa, era mi novia. Entonces en las fotos ella está, porque uno va con corbatica, muy bien puesto, y ella aparece ahí en las fotos, como dejándome ese primer día, ese 21 de enero, en la escuela militar con mi familia. Fue un momento muy, muy emocionante, ¿no? Bueno, y pasamos todo el tiempo allá en la escuela, que es una etapa dura, la formación, es una escuela de formación, y ahí es donde verdaderamente uno se encuentra con la vocación y dice, bueno, yo sirvo para esto, o no sirvo, mucha gente se va. Nosotros entramos 500 esa fecha, y pasado el tiempo en la escuela, nos graduamos algo así como 330. Entonces ahí para que ustedes vean cuántas personas se fueron en esos años de escuela. Sí. Bueno, la primera unidad, ahí... bueno, sí, sí. Sí, perdona que, ustedes... Sí. ¿Ibas a decirlo? No saben qué pasa, sí. Ahí, cuando ya uno quiere el grado de subteniente, y para los que nos están viendo, la carrera militar en Colombia tiene 3 líneas de carrera. Los oficiales, que para ser oficial usted va a la escuela militar de cadetes. Los oficiales empiezan como subtenientes y terminan como generales. Los suboficiales los que quieren ser suboficiales van a la escuela de suboficiales que queda en Melgar, Tolemaida. Empieza como cabo tercero, en mi época era cabo segundo, pues es un nuevo grado, y llegan a sargento mayor. Y los soldados, la tropa. Entonces, cuando yo termino mi tiempo de escuela, haciendo como un subteniente de infantería, que no era el arma que más me gustaba. Eso yo creo que esto nunca lo he dicho en una entrevista, o de pronto mi familia después lo sabe, pero el arma que a mí me gustaba era la artillería, por mi padre, porque mi padre era de artillería. Pero en la escuela militar, el director de la época era un general de infantería, y él quería que los primeros puestos fuéramos de infantería. Coronel, ¿nos puede contar cómo asignan esos puestos? Personalmente yo no tengo ni idea de cómo los asignan, sí, o cómo se escogen, y para que sepan, yo también soy hijo de militar. Mi papá es de aviación, es piloto. Si estás viendo esto, te amo, te mando un saludo. Entonces, ¿nos puede contar cómo asignan esos puestos? Digamos que eso ha cambiado un poco, ¿no? Por ejemplo, en mi época, las armas en el ejército, como las especialidades, para que entiendan, eran 4: infantería, caballería, artillería e ingenieros militares. Y salir de logística, que no era un arma, era para aquellos que tuvieran un problema médico. Entonces podían salir de logística. Pero no había más. Hoy en día hay creo que 9 o 10 armas. Entre esas aviación, inteligencia, comunicaciones, fuerzas especiales. Bueno, quizás se me olvide alguna. ¿En esa época habían administrativos ahí? Sí, claro. Los oficiales del cuerpo administrativo son aquellos profesionales del cuerpo administrativo que hacen un curso muy corto en la escuela militar y van ascendiendo. En mi época ellos empezaban de tenientes, hoy empiezan de subtenientes. Entonces cuando uno llegaba al batallón de subteniente nuevo, o recluta como decíamos, ellos ya eran tenientes. Entonces eran abogados, periodistas, etcétera.
psicólogos. Pero frente a la pregunta que me hace Mauricio de cómo era la escogencia, entonces era por antigüedad. La antigüedad es por el estudio, por el tiempo en la escuela tiene una línea militar y una línea académica. Obviamente el esfuerzo principal pues es militar. Pero los que sacaran los primeros puestos tenían derecho a escoger el arma para ser alférez. Ya cuando uno asciende a alférez, cuando pasa de cadete a alférez, escoge el arma que va a tener como oficial. Entonces yo quería ser de artillería por mi padre, pero no solamente por mi padre, sino por mis primeros comandantes, que fueron un capitán de artillería y unos tenientes que eran de artillería. Entonces uno se modelaba en ellos. Entonces decía, yo quiero ser como este. Entonces la artillería siempre ha tenido como fama de los pulidos, los artilleros, ¿no? Los que tienen aguaje, como los intelectuales, ¿no? Esa era como la fama en esa época. Bueno, todavía. Y así cada arma. Los de infantería, claro, eran los del monte, los cafuches, los que estaban siempre en primera línea. Pero este general, que fue director de la escuela en esa época, pues no voy a decir nombres acá, cambió la forma, porque él quería que los más estudiosos fueran de su arma. Y eso desbarajustó todo, porque era como una tradición. Entonces, obviamente él era de infantería, quería que los primeros salieran de infantería. Yo era el puesto primero hay un ascenso al alférez y después a subteniente. Entonces, digamos que estábamos entre los 30 primeros de esos casi 350 que iban a ascender, más o menos. Entonces ahí él se inventó un sistema de balotas. Y es decir, ya no podíamos escoger el arma. Ya no podíamos. Y ese sistema de balotas, bueno, yo no tuve que escoger balota, sino la antigüedad me dio para escoger infantería. ¿Ya? Porque artillería, digamos que se había salido de la posibilidad. No. Bueno, al final yo escojo infantería. Claro, a muchos les tocó por balota otras armas. Digamos que yo quedé, pues tengo que reconocerlo, ¿no? Pues un poco triste porque yo dije, bueno, pero es que yo no quería esta arma. Pero empecé a entender que era la infantería, haciendo subteniente, me mandan a un batallón de infantería por ser yo era el puesto 28 del curso, ascendí en el puesto 28 de los 330 y era el 10 de infantería. Entonces, por ser el número 10 de infantería, me mandaron para el batallón de infantería número 10, que es el batallón Girardot en Medellín. Entonces, miren ustedes la coincidencia. Donde mi padre trabajó en la justicia penal militar en el batallón Girardot, que yo lo conocí cuando era un niñito y vivíamos en Medellín, es mi primera unidad. Entonces, para mí fue muy bonito llegar al batallón donde mi padre había trabajado, recorrer los pasillos, las oficinas, cuando yo veía a los soldados, los palos de mango allá, porque Medellín tiene muchos palos de mango, etc. Y fue bonito. Bueno, los amigos, porque nosotros estudiamos, o sea, mi hermano menor y yo, porque los otros eran muy chiquitos, estudiamos en la escuela de la brigada, ahí en Medellín, que se llamaba la Escuela Mixta Cuarta Brigada. Quedaba dentro de la brigada, claro, el batallón Girardot quedaba en otro sector de Medellín, pero mi padre se movía entre la brigada y el batallón. Entonces la brigada también para mí era familiar. Batallón dependía de la brigada, de la cuarta brigada, que era en Medellín. Entonces fue bonito llegar allá y ahí hubo un hecho que me marcó mucho en mi carrera, porque yo llegué a ese batallón, pues como todo oficial, muy expectante de lo que iba a pasar, y ya, digamos que un poco, voy a utilizar una palabra que de pronto no es la correcta, pero como resignado ya, porque, bueno, esta es mi arma, pero más allá de resignado,
feliz. Listo, no salí de artillería, pero soy un oficial de infantería, salí con una buena antigüedad, llegué a un buen batallón, vamos a empezar la carrera militar. Igual en el ejército, en esa época, estoy hablando del año 90, las armas no tenían muchas diferencias porque todos estábamos volcados en el conflicto armado interno. Entonces no importaba si usted era de caballería, infantería, pues le tocaba ir a patrullar. Si usted estaba en un batallón de artillería, le tocaba hacer lo mismo. ¿Me entienden? Entonces no era como mucha la diferencia, entonces no se notaba tanto ya en esa nueva vida de oficial. Pero el hecho que fue para mí hasta traumático, un poco, es que yo llegué a un batallón en el cual habían matado al comandante del batallón hacía un mes. Yo llego en diciembre del 90 y el 6 de noviembre de ese año, sí creo que es el 6, espero no equivocarme, se habían tomado la base militar de Tarazá en Antioquia, que era donde quedaba el puesto de mando adelantado del batallón Girardot. Y habían matado al comandante del batallón, el coronel Fajardo, era el comandante del batallón. O sea, imagínense ustedes, el líder del batallón, un teniente coronel, lo habían matado en la toma, una toma que había hecho el ELN y la FARC de esa base militar en Tarazá. Mataron un oficial, un teniente, y como 6 u 8 soldados, incluido el coronel. Entonces yo llegué a un batallón desmoralizado, a un batallón sin comandante. Eso fue traumático. Pero hubo algo antes que ocurrió que fue también importante, que no se los conté, y es que por este general que nos puso a escoger con balota y cambió la forma, hizo algo que para mí me marcó, ¿no? Que digamos que yo valoro también. Él a los más antiguos, los primeros del curso, los mandó a los 60 primeros a hacer curso de inteligencia, los 100 siguientes de lancero y los 100 siguientes de paracaidismo. Entonces yo estaba entre los 60. Entonces yo fui a hacer curso de inteligencia. Entonces miren cómo empecé a irme por la línea de inteligencia. En esa época no era un arma, era una especialidad. Ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces yo llego al batallón, donde el comandante lo han matado un mes antes, un batallón desmoralizado, y yo recuerdo que cuando nos recibe el segundo comandante, el mayor segundo comandante, a los 6 subtenientes que llegamos en ese diciembre de 1990, lo primero que preguntó él fue, ¿cuál es el que viene del Charry? El Charry era la antigua escuela de inteligencia, así le decían, el Charry, y como que a todo lo que tuviera que ver con inteligencia se le decía el Charry. Charry Solano, ese fue un general, un oficial del ejército, que fue el que trajo la inteligencia a Colombia. ¿Ok? Charry Solano. Entonces se le decía el Charry. ¿Cuál es el que viene del Charry? Entonces, firme mi mayor. Entonces él me dice, bueno, usted se alista porque mañana se va para Tarazá. O sea, acuérdense lo que les conté, se habían tomado Tarazá, habían matado al comandante, y me dice el segundo comandante en la formación del primer día, nuestra primera presentación, usted se va para Tarazá mañana, alístese, con el nuevo comandante del batallón, el que habían nombrado. Coronel, ¿cuántos años tenía ahí para dimensionar? Yo tenía 20 años, 20, ya iba a cumplir 21 años. O sea, imagínense uno a los 20 años que lo manden a donde hicieron una toma los guerrilleros, debe ser... Sí, la responsabilidad que hay no, que y tener. debe ser muy, muy choqueante, o Muy sea, choqueante. que te digan que te vas para allá así... Sí, claro, uno está ávido de aventura, uno quiere gozarse la carrera, pero daba miedito. O sea, se tomaron la base, mataron al coronel y yo voy para allá. ¿Y cuál era el trabajo que tenía Bueno, que desempeñar? inteligencia. Me escogen porque necesitaban allá oficiales de inteligencia. Esa fue la razón. Para que sepan, usualmente los subtenientes cuando llegan a los batallones nuevos, los subtenientes nuevos, reclutas, así se les dice, pasan a la compañía de instrucción, o sea, a instruir soldados reclutas, soldados bachilleres o soldados regulares
ese es el rol de un subteniente en su primer año. Yo no pasé por ese rol. Porque haber hecho el curso y haber llegado a ese batallón generó que yo me tuviera que ir a la primera línea allá al mes. O sea, para mí fue, claro, una aventura, pero también fue salirse del esquema normal. Claro, mis compañeros felices porque se quedaron en Medellín tomando traguito con las novias, claro, en su batallón, en su compañía de instrucción, instruyendo soldados nuevos, pero yo me fui a esta aventura. Entonces allá, yo recuerdo que al otro día, yo me tenía que ir de civil, ¿no? Me dijeron, tiene que ir de civil. Entonces recuerdo que yo voy a la 4ª Brigada, allá en Medellín, los que conocen Medellín, la 4ª Brigada, y me dicen que me hagan el helipuerto, y de pronto llega un carro, y se baja un señor ya mayor, muy bien, lo recuerdo, un hombre alto, ojiverde, ese es el coronel, el nuevo comandante del batallón, el que va a reemplazar al que mataron. Y entonces yo voy y me le presento. A los subtenientes se les dice switches, los switches. Switch por el switch de prender y apagar la luz, ¿no? Todo el mundo lo coge y lo manosea. Ese es el switch. Es una palabra dentro del léxico militar. Entonces yo me le presenté y me dijo, muy bien, switch, súbase. Y subimos al helicóptero con nuestros tapaoídos. Claro, en esa época no había la movilidad aérea de hoy, la aviación, no habían helicópteros, yo no recuerdo, creo que eran Hughes, no recuerdo exactamente. Un helicóptero muy viejito. En esa época por eso se tomaban la guerrilla pueblos y el ejército llegaba a los 2-3 días. Hoy cambió, eso cambió. Pero ese viaje fue especial porque él abrió un mapa en el helicóptero y íbamos volando y él empezó a mostrarme los ríos, empezó a mostrarme los accidentes geográficos y él me hablaba, yo no le escuchaba nada porque teníamos esto acá, pero él me hablaba, yo como que trataba de, yo como que tratando de que sí le entendía, pero era muy interesante porque yo sabía que íbamos para Tarazá. Cuando llegamos a Tarazá, un viaje de 1 hora larga, en el helicóptero y aterriza, esa base militar estaba arrasada porque la guerrilla se la había tomado y había quemado. Entonces yo llegué a unas ruinas, una base militar en ruinas, y había tensión porque la guerrilla se había entrado hacía un mes. Fue un momento, ahí yo empecé a entender el verdadero ejército, ahí. Y entonces llegamos, claro, pues todos se le presentaron al coronel, ahí había, recuerdo, un teniente y unos sargentos y una compañía. Como una compañía son como 150 hombres de infantería, ¿no? Y resulta que ahí tuve otro choque con el ejército, o sea, con lo que yo entendía del ejército, porque este coronel, que estaba de civil también, le dijo al teniente, fórmeme la base y ya recibo parte, dijo así. O sea, recibir parte es formar e informarle cómo está todo. Eso es un ejercicio militar. Y este coronel va y se uniforma, yo voy a uniformarme. No dormíamos, nosotros no dormíamos habían unas habitaciones, sino dormíamos en las trincheras. Entonces para mí eso fue, yo venía del batallón allá en mi habitación que me habían asignado y me dicen, esta es su trinchera. El coronel dormía en una mesa y el teniente, y del teniente para abajo, yo era subteniente, y los soldados pues en una trinchera. Esa fue mi primera cama en esos primeros días en la base militar de Tarazá. Pero ahí hubo algo que me impactó, y es que cuando está la formación, yo me doy cuenta que el coronel tenía los insignias de mayor. O sea, todo el mundo le decía coronel, pero su grado era mayor. Entonces eso para mí fue muy, como dijo Mauricio ahorita, chocante. Choqueante. ¿Choqueante? Sí. O sea, sí, yo dije, pero no entiendo. Tiene mayor acá y todos le dicen coronel. Y parte a mi coronel y mi coronel y mi coronel.
claro, ya era un hombre maduro, un hombre de 45 años. Y entonces, yo como siempre curioso, recuerdo que él termina y el coronel dice, switche a la oficina y venga el teniente. El teniente pues me llevaba a mí como unos 4 años de antigüedad. Era teniente efectivo, yo era un subteniente nuevo. Y empieza a dar unas instrucciones, dice, mire, el switche viene acá a apoyar en esa época se llamaban interrogatorios, porque se habían capturado unos guerrilleros, unos presuntos guerrilleros que habían estado en la toma. Entonces yo iba a apoyar esos interrogatorios para ver si eran o no eran. Esa era mi tarea, mi primera tarea. Entonces él estaba explicando al teniente a lo que yo iba y yo lo veía con ese grado aquí, y mi coronel, y sí, mi coronel, y como ordene. Y yo no me aguanté, se fue el teniente y nos quedamos los dos. Era la primera vez que yo estaba frente a frente ante un teniente, ante un oficial superior que era mi comandante de batallón, que en esa época pues el comandante de batallón era una figura muy, muy alta, pero con este tema de que tenía el grado de mayor. Entonces yo no me aguanté, le dije, mi coronel, y yo como con duda, pero coronel, mi coronel, quiero preguntarle algo, es que yo veo que usted tiene grado de mayor, pero todos le dicen coronel. Entonces él se rió, dijo, este switch, hombre. Bueno, muy bien, con razón viene el Charry y pregunta todo. Lo que pasa es que yo acabo de terminar curso de Estado Mayor y en junio asciendo a teniente coronel. Entonces como que la costumbre es que el que va a ascender ya le dicen coronel, pero yo soy mayor. Y si quiere dígame mayor. No, mi coronel, ni más faltaba, no. Como ordene mi coronel. Entonces yo empecé a tener una muy buena relación con él porque era un hombre muy respetuoso y yo siempre andaba con un libro, siempre, toda la vida un libro. Y él también le gustaba leer. Entonces a veces me llamaba a la oficina y hablábamos sobre temas, sobre literatura, sobre historia, y esto me acercó mucho a él. Después nos volvimos grandes amigos, ¿no? Pasaron los años. Pero ese primer choque, esa primera experiencia con la inteligencia, fue por haber hecho el curso. Y empecé yo ahí, digamos, a entender. Bueno, ahí hicimos unas entrevistas, esos interrogatorios que se llamaban antes. Les estoy hablando de antes de la Constitución del 91, ¿no? Era otra forma, el ejército era otro, el país era otro. Eso después cambió. Entonces, yo no les voy a contar aquí detalles de esos interrogatorios, pero al final, ¿qué pasó? De esos 20 y tantos presuntos guerrilleros, como la mitad confesaron haber estado en la toma. O sea, fueron efectivos los interrogatorios. Y yo participé de eso, yo me sentía el héroe, porque mi primer resultado operacional, ¿no? Y ahí conocí a unos personajes de inteligencia y empecé a adentrarme en ese mundo de la inteligencia. Bueno, después ya vinieron otras experiencias, pero bueno, quería contarles ese primer encuentro con mi carrera militar y con la inteligencia, ¿no? Coronel, o sea que desde qué año se puede considerar, por ejemplo, usted que fue oficial de inteligencia. Bueno, como les digo, como el arma no existía el arma, entonces los oficiales de inteligencia de los batallones los escogían por su experiencia o por haber hecho los cursos. Pero ya como que empezaba usted a ser identificado. Entonces cuando usted llega a un batallón, este es de inteligencia, este trabajó en inteligencia, este hizo tal cosa, entonces venga acá y siga por la línea. Pero el arma como tal fue creada por allá en el año, si no me equivoco, 93, 94. Entonces el ejército empieza a mirar a esas personas que habían ya hecho algún curso, que habían tenido alguna experiencia, y ahí es cuando ya entramos al arma, posteriormente. Eso fue ya posterior. Yo me demoré unos añitos más. Pero el hecho determinante para mí fue haber hecho el curso. Miren ustedes cómo algo sencillo, un curso, determinó una línea de carrera.
La carrera, la línea de carrera hasta que me retiré. Yo fui un oficial de inteligencia hasta que me retiré. Claro, estuve en la infantería pues todos estos primeros años, Sí. hasta teniente. Pero esa experiencia del Girardot nunca se me olvidará. Y que volví a Medellín, ¿no? Recuerdo Claro. que estuvo con mi padre Sí, por mi allá. abuelito. Fue muy bonito. Pero Medellín entre comillas, porque era en Tarazá. Embarazada. Y ahí estuve todo un año. A Medellín volví, recuerdo, en Medellín estuve el otro año. Pero el primer año fue allá, en Tarazá. Y mis compañeros sí allá en Medellín disfrutando. Ok, bueno, nosotros queremos que nos cuentes alguna anécdota de pronto en la que digas, bueno, me salvé de esta porque estuviste a punto como de que te pasara algo muy, muy malo. Bueno, sabemos que te tocó patrullar en el monte, Sí. entonces, ¿alguna que te acuerdes? Bueno, voy a seguir con el primer batallón. Ah, Porque la primera experiencia, digamos, de combate, se le decía en esa época, no sé las nuevas generaciones cómo le digan, el bautizo. O sea, el primer combate le decíamos el bautizo. Usted tuvo el bautizo, el primer combate con la guerrilla. Mi bautizo fue el primer año de subteniente, como a los 7 meses. Que ahí fue otro momento duro porque recuerden que yo estaba ahí cumpliendo unas tareas de inteligencia, apoyando esto, pero después ya me sacan a patrullar con una compañía, ¿ok? Con una compañía de soldados regulares. En esa época no había soldados profesionales, no habían brigadas móviles, o sea, era otro ejército, un ejército pequeño, mucho más pequeño. Y entonces salimos a una región que es limítrofe entre Córdoba y Antioquia, que se llama Ituango. Ese es un municipio antioqueño y allá hay un pueblecito que se llama Santa Rita, Ituango. Entonces a mí me enviaron allá. Mi primera experiencia, claro, precedido de un patrullaje de 2, 3 meses. Entonces yo salí a patrullar, con el primero que yo salí a patrullar fue con un teniente X, no voy a dar nombres acá, que fue el que me enseñó, digamos, las primeras cosas. Y usted debe hacer esto acá, yo era comandante de un pelotón, como 40 hombres. Él era el comandante de la compañía. Pero estando allá, les estoy hablando ya del año 91, por allá en agosto tal vez, llegamos a este pueblecito, Santa Rita de Ituango, caminando, ¿no? Caminando. Estamos hablando de caminar días y días, meses con los soldados y sometidos pues a todos los peligros que hay en el monte, ¿no? Y ahí el teniente, ese teniente, por no recuerdo la circunstancia, tuvo que irse. Y yo quedé comandante de la compañía. Y eso era como octubre. Entonces yo, un muchachito de 21 años, ya con esa responsabilidad de comandar, y los otros comandantes de pelotón eran mis compañeros. Entonces también fue para mí, porque yo era el más antiguo. Cuando uno llega a un batallón, nosotros llegamos 6, pues la antigüedad obviamente sigue toda la carrera, y como yo era el más antiguo, entonces me tocaba pues ser el comandante. Entonces este teniente se va y empecé a entender que era manejar hombres más viejos que yo, entonces los sargentos, por ejemplo. Claro, mis compañeros eran de mi edad, pero es que habían unos sargentos, que eran hombres, nosotros teníamos 21, esos hombres tenían 10 más. Eran sargentos primeros, sargentos segundos. Entonces, yo recuerdo que en mi pelotón, yo era el comandante de toda la compañía, eran 4 pelotones, pero en mi pelotón, yo era el primer pelotón, yo tenía el sargento más antiguo, que era el sargento primero. Me acuerdo el nombre, Manuel el apellido. Su nombre era Damián. Y era un hombre de ojos verdes, cejón, que le daba a uno como miedo verlo. Y me llevaba por lo menos unos 10 años. Pero Damián fue el sargento que me enseñó a mí realmente a patrullar. Y me enseñó muchas cosas. Pero estando allá en Santa Rita, nosotros llegamos a ese pueblo muy pobre, azotado por la guerrilla,
eh, nos ubicamos en unos cerros y recuerdo que como a las 3 noches la guerrilla nos intentó, nos atacó. Ahí nos hirieron soldados y eso nos obligó a cavar unas zanjas y hacer ¿cómo explicarles? Es decir, dormíamos bajo tierra. Sí. ¿Ok? Unos refugios bajo tierra, porque si dormíamos, digamos, a ras de tierra, pues nos íbamos a hacer blanco Como una trinchera. Eso, unas trincheras. Sí. Pero eran nuestro dormitorio. Entonces, claro, el sargento me enseñó mucho porque ya era un hombre muy experimentado y era muy respetuoso, ¿no? Yo fui afortunado por eso, era un hombre muy respetuoso. Además recuerden que mi padre como sargento, pues yo siempre tuve una figura de respeto. Para mí los suboficiales son personas dentro de la estructura militar que enseñan al oficial en sus primeros años. Y mis mejores amigos hoy son suboficiales. Tengo grandes amigos de esa época y de épocas posteriores. Pero este sargento Damián, que era del Cerrito Valle, me acuerdo hasta el pueblo, era un caleño, un vallecaucano, me enseñó cómo nos podíamos proteger de la guerrilla. Hicimos esos refugios, eran literal bajo tierra a 2 metros, y los forrábamos con costales y todo este tema. Claro, nosotros también habíamos aprendido en la escuela a hacer eso, pero es que ya llevaba varios años. El caso es que esa primera noche que nos hostigaron, que nos dispararon, que nos hirieron soldados, nosotros fue la primera vez que yo tuve que disparar un arma, digamos mi fusil. En esa época no teníamos el fusil Galil de hoy, era el fusil G3, un fusil alemán, incómodo, etcétera. Pero ahí fue como mi bautizo, es mi primera experiencia en combate, y ya empezamos a movernos por esa región, por ese sector, y empezamos a tener los primeros combates ya, porque ahí fue un ataque, sino ya empezar usted a tener combates. Afortunadamente, pues, durante muchos años no tuvimos heridos, durante ese tiempo, no muchos años, sino durante el tiempo de mi estancia allá, no tuvimos, digamos, sí hubo heridos, pero no muertos, ¿no? No muertos, que es lo que uno no quiere. Pero ese fue como mi bautizo en el ejército, ahí en el batallón Girardot. Después pasaron los años, de ahí me trasladaron a la escuela de suboficiales. O sea, cambió mi panorama, cambió mi rol. Fui a ser instructor a la escuela de suboficiales del ejército. Y miren que siempre, como que la carrera me llevó también a tener una relación con los suboficiales. Sí. También por eso son grandes amigos, porque mis alumnos de esa época, yo era un teniente ya, en la carrera me los empecé a encontrar. Y algunos llegaron a sargentos mayores y son grandes amigos. Yo fui su teniente allá. Entonces también hubo un vínculo. Después ya me trasladaron a un batallón de contraguerrilla, ya el tiempo pasó. Y ahí vinieron experiencias ya muy duras, porque ahí ya vimos muertos, ya vimos muchos heridos, situaciones muy difíciles. Allá fue, digamos, la primera vez que yo consideré retirarme, porque yo estaba recién casado. Y yo dije, me van a matar acá, y yo 6 meses de casado. Impresionante. Entonces llegó un momento en que yo tuve que, yo me retiro, me voy y me dedico a mi familia, porque yo no quiero morirme acá. Fue un momento muy duro de la carrera militar. Pero afortunadamente tuve unos superiores que me hicieron desistir. Yo seguía siendo, por supuesto, un oficial de infantería, ¿no? Y en esa época se llamaban batallones de contraguerrilla. Y era un ejército combatiendo una guerrilla, pero sin medios. Los medios eran muy limitados, no teníamos helicópteros, no teníamos todo lo que tiene hoy el ejército. Era muy difícil. Pero ahí fue determinante esos superiores
que me motivaron, que me hicieron desistir, porque siempre uno necesita un líder que lo encamine, ¿no? Porque también a veces pues, por la inexperiencia, la inmadurez, uno puede tomar una decisión equivocada. Pero sí lo consideré y afortunadamente no se dio. Bueno, ya remontándonos años después, para los que no saben, de pronto algunos ya lo conocen, pero el Coronel tiene una columna en El Tiempo. Desconozco desde hace cuántos años, pero tanto yo como los que nos están escuchando viendo en este momento queremos saber cómo fue ese acercamiento y por qué se creó esa columna. Bueno, yo digo que si yo no hubiera sido militar, yo tal vez hubiese sido como un periodista, un comunicador, porque a mí me encanta pues leer y, y Dios me dio el talento para escribir. Eso es un talento que pues yo digamos que yo lo tenía ahí como dormido, pero como de capitán empecé a escribir cositas ya y publicaba algunas cosas, ¿no? En esa época pues no había internet, era diferente, pero la columna del Tiempo ya cumplió 6 años y, y se dio por esa relación precisamente y esa pasión por los medios de comunicación, por la radio. Pues, en esa época que estábamos por allá, que les contaba en los patrullajes en Antioquia, los primeros patrullajes, después en este batallón que les digo que estuve a punto de pedir la baja, eso era Yopal, eso era Casanare y Arauca, que era una época, un área también muy compleja. Allá siempre yo estaba con un radio. Entonces la radio para mí era mi compañía, pero también era entender los medios de comunicación y los periodistas y me gustaba ese mundo. Ya cuando empecé a ascender y me cambian a inteligencia, eso fue clave. Cuando yo paso de infantería a inteligencia, que eso fue en mi último grado, en mi último año de teniente. Eso fue como en el año 96, 95, 96. Ese giro en la carrera, ese turning point, ese punto de inflexión en la carrera, por el mismo rol de la inteligencia, hizo que yo tuviera un relacionamiento con los medios de comunicación y también con las autoridades, siempre con el sector gubernamental. Pero estamos hablando de los medios de comunicación. Entonces siempre cuando yo llegaba a un sitio, yo quería conocer al director de la emisora, al director del periódico, al que hacía el boletín, etcétera, etcétera. Siempre me gustaba. Y escribí algunas cosas. Y bueno, pasaron los años y tuve la fortuna de conocer al que era en ese momento el director del Tiempo. Y pasaron los años y un día me invitó a escribir. Y gracias a Dios, pues ahí seguimos. Es una bendición porque pues no es como usual, común que un militar escriba en un medio de comunicación. Además que pues no había otro que lo hiciera. Entonces yo empecé a escribir cuando era coronel, teniente coronel, y mis superiores como que a algunos no les gustaba mucho, ¿no? Pero usted ¿por qué escribe? Pero usted ¿a quién le pidió permiso? Me dijo una vez un comandante. Yo le dije, pero mi coronel, pues yo no sabía que había que pedir permiso. Además que siempre las columnas, por lo menos en actividad, eran columnas muy institucionales, ¿no? Siempre esa línea institucional la he mantenido y aún en el retiro yo la mantengo. Obviamente podemos decir cosas que antes no podíamos decir ahora, ¿no? Ahora que estoy retirado. Pero así fue, ¿no? Tengo una pasión por los medios de comunicación. Me gusta la prensa escrita, me gusta la radio, ya les dije, y la televisión. Y bueno, y hoy todos estos medios virtuales hacen que sea más fácil comunicarnos. Y bueno, los militares, yo pienso que siempre debemos estar pensando en comunicar lo que hace el ejército. Y ahí se han dado algunos avances, pero también hay algunos vacíos
que se pueden llenar hoy con todos estos medios para comunicar lo que hace la institución, ¿no? Que a veces la gente no sabe qué hace el ejército. Y los medios a veces sacan lo malo y no sacan lo bueno. Entonces ahí hay una brecha que se puede llenar, pero hay que enseñarle a los oficiales, ¿no? Bueno, ahora queremos que para las personas que nos están escuchando y viendo, les recomiendas un libro y una película que te gusten. Bueno, aquí voy a hacer una acotación. Si se vieron el episodio anterior, a Paula le gustan mucho las películas. Sí, me gusta mucho. Por ende a su papá también le gustan mucho Sí. las películas, entonces él ve muchas películas y tiene algunas recomendaciones que son muy buenas. De hecho, nos hemos visto algunas que él nos ha Sí, dicho, muchas, tanto muchas. películas como series, que la verdad sí son buenas, entonces pónganle mucha atención porque seguramente les recomiende algo muy bueno. Ujú. Bueno, esa fue otra cosa que no les dije, el cine, ¿no? El cine para mí es una pasión tremenda. ¿Y qué cine yo veo y recomiendo? Pues algunos dirán, uy, pero tan obvio, ¿no? Bueno, la historia militar, que es la más importante de las ciencias militares. Las ciencias militares, para los que no saben, son, les voy a nombrar 2 o 3, la táctica, la estrategia. Bueno, la historia militar es la más importante de todas las ciencias militares. Y yo desde pequeñito pues siempre leí mucha historia militar. Entonces yo me inclino mucho por el cine que tenga que ver con eventos militares, de la historia militar, de todas las épocas y hechos reales. Me gustan mucho las películas de hechos reales. Hay una película que para mí es un clásico y yo se la hice ver a mis hijas hace poco, tal vez un año, creo que en pandemia, que es Rescatando al Soldado Ryan. Esa película es, para mí, ¿no? Es la mejor recreación en cine del desembarco en Normandía, o sea, el día del 6 de junio de 1944, cuando los aliados desembarcan en las playas de Francia para atacar el Reich, o sea, el Tercer Reich, los nazis que habían invadido Francia, ¿no? Esa primera escena, wow, eso es tan real y se ve en esa película. Entonces, eso es un clásico, y es una película vieja, ¿no? Tiene como 20 años, Sí. pero súper recomendada. De ahora, hay una en Netflix genial, que creo que la lanzaron hace 2 días, que se llama En Vísperas de una Guerra. Se la tienen que ver, porque es una película que cuenta la historia por allá en los 30 de qué estaba pasando en Inglaterra, qué estaba pasando en Alemania. Hitler ya iba a llegar al poder y es la historia de la intriga política, del espionaje. Bueno, obviamente por razones lógicas, como oficial de inteligencia, pues me gusta todo lo que tenga que ver con espionaje. Entonces esa película de hoy, ¿no? Series también. Sí. Series, hay unas series, les recomiendo El Espía, que es la historia de uno de los espías más famosos israelí, Eli Cohen. Son 4 capítulos, tienen que vérsela, para entender cómo opera, cómo funciona, para mí, uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo, que es el Mossad de Israel. Esa serie se las recomiendo. Bueno, hay muchas películas, ¿no? Claro. Se me vienen a la mente esas 2. Y libros, pues también los libros de historia militar pues son mis preferidos. Yo leo memorias. Yo leo muchas memorias. Y yo soy coleccionista de libros antiguos de memorias militares y políticas también, porque los líderes políticos son los que hacen las guerras, no son los militares. Los grandes líderes políticos son los que llevan a las naciones a las guerras y los militares son los que desarrollan las operaciones. Entonces hay unos libros, por ejemplo, las memorias de Churchill, que son 6 tomos, pero eso, o sea, ustedes no se van a leer esos 6 tomos, pero es
yo les recomiendo en general las historias de esos grandes hombres que transformaron naciones, que transformaron personas, que transformaron el pensamiento de toda una nación, como Churchill, como... Yo soy un admirador de los soldados alemanes de la Segunda Guerra, que estos no eran los nazis, ¿no? Estos no eran las SS, estos eran los soldados profesionales. Von Manstein, hay un libro maravilloso, Victorias frustradas, las memorias de Rommel, por ejemplo, mis años de victoria y mis años de derrota, es maravilloso. Bueno, de la guerra, de Clausewitz, si un militar no ha leído de la guerra, por favor, tiene que leerlo. Esa literatura militar pues me encanta, sobre todo también todo lo que tenga que ver con la Segunda Guerra, con la Guerra de Secesión Americana. Esa es la primera guerra moderna de la historia, que fue la guerra entre los tres estados que se levantaron contra Lincoln, ¿no? Estamos hablando de 1860 y tantos. Esa guerra, hay que leer libros sobre esa guerra, a los que les gusta la historia militar, ¿no? Y yo pues no leo, bueno, leo algunas cosas de... hay un libro que me impactó mucho, que no tiene que ver con guerra, se los voy a recomendar. El autor es Frédéric Laloux, un francés, Reinventando Organizaciones, súper recomendado para ustedes, que los jóvenes que les gusta hacer empresa y todo esto, es un súper libro. Bueno, esas son mis recomendaciones. Excelente recomendación. Seguramente se me pasan cosas. Claro, sí, no, siempre se pasan. Seguramente se les hizo un poco corto, a pesar de que llevamos bastante tiempo, porque las historias que nos puede contar una persona con esas vivencias ya se dan cuenta de que son únicas. Son muy pocas las personas que viven cosas así. Entonces pues obviamente en este episodio le expresamos pues de mi parte mi total admiración, Sí. y darle agradecimiento por haberle prestado el servicio al país 33 años. Y nada, esperamos que les haya gustado muchísimo de nuevo. De pronto puede haber segundo capítulo, porque Sí, la verdad porque se quedaron muchas cosas por fuera. nos puede contar muchísimas cosas más. No olviden suscribirse, darle like. Si nos están escuchando en Spotify, no olviden ir a YouTube para que se suscriban y le den like. Abajo les vamos a dejar el link de Instagram y el de Spotify para que nos vean. Y como plus les vamos a dejar la columna del coronel Para que vayan y miren. para que se pasen y lean algunas, de pronto les interesa. Sí. Entonces nada, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bueno, gracias. Chao.